Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículos del 11 al 18. Vamos a orar al Señor primeramente para pedir su ayuda. Señor, venimos de nuevo ante ti, ante tu santo trono, en el nombre de Jesús, para rogarte, para suplicarte la guía y dirección de tu Espíritu Santo en esta mañana para continuar meditando en tu palabra, Señor, para que Él obre en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y para que no seamos meramente oidores, sino hacedores de ella, Señor. Reconocemos nuestro pecado y venimos ante ti, Señor, suplicándote tu perdón, que tu gracia, Señor, se muestre en nuestras vidas, trayendo gozo en esa salvación y también santo temor y temblor ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, con ese temor y temblor a escuchar tu palabra, a escudriñarla y edificar nuestras vidas a la luz de ella, la vida de tu iglesia a la luz de ella, Señor. Y que tú nos sigas usando para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación que se hicieron totalmente efectivas en aquella cruz del Calvario donde nuestro amado Señor Jesús murió para pagar el precio de nuestra salvación. Que rindamos alabanza y gloria a su santo y bendito nombre también. En su nombre te lo rogamos todo y te damos las gracias. Amén, Señor. Gálatas 6, del 11 al 18. Para los perspicaces, hoy acabamos la carta a los Gálatas. Si llegamos al 18, obviamente, ¿no? Bueno, así es. Hoy, con ayuda del Señor, tendremos nuestra última mirada a esta carta de los Gálatas. Pablo escribió esta carta para demostrar que el creyente, que el Hijo de Dios no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por sus méritos, sino solo por la gracia y solo por medio de la fe en Cristo. Este es el tema central de toda la carta a los Gálatas, no hay más. Digamos que el texto clave de esta carta está en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será declarado justo por Dios. Y en esa justificación, en esa declaración de justicia por parte de Dios, por la gracia de Dios, en esa justificación radica la libertad que ahora tenemos como cristianos. Ahora somos libres, no para pecar, sino para andar en el Espíritu Santo y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Para esa libertad hemos sido llamados, pero esa libertad no nos excluye, de las luchas de la vida, como vimos hace unas semanas. De hecho, ahora también a la luz de esta carta a los Gálatas somos conscientes de que nuestra lucha se va a intensificar, porque ahora habrá una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Sin embargo, sabemos por esta carta, Gálatas 2:20, que ya nuestra carne ha sido crucificada con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y como consecuencia, el Espíritu Santo producirá en nuestras vidas su fruto de amor, gozo, paz, paciencia. Esta doctrina de la salvación por la sola gracia y por medio de la sola fe en Cristo y sus méritos es tan determinante para la salvación, que el apóstol Pablo, si recuerdas, comenzó esta carta de una manera muy abrupta, inusual en él y inusual en otras cartas que él escribió en el Nuevo Testamento. Él demostró de esa manera su gran preocupación y también su gran enfado por cómo los Gálatas se habían dejado engañar por los judaizantes, aceptando irse a la ley judía, a la ley mosaica, aceptando creer en una salvación por méritos humanos como medio de salvación y de relación con Dios. Y por esa razón comenzó esta carta sin medias tintas. Repito, algo inusual en Pablo, sin perder el tiempo. Y en el capítulo 1, versículo 9, definió a quien proclame un evangelio de méritos humanos como maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito. Él definió la vida cristiana sin querer dejar ninguna duda al respecto, como una vida vivida en Cristo.
y vivida solo por la fe y por la gracia y no vivida por medio de méritos infructuosos. Como dijimos antes, en Gálatas 20, Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora, en esta vida, vivo en la carne, la vivo por fe, no por obras, por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo asimismo definió la única evidencia de estar en Cristo. Y la única evidencia de estar en Cristo, de andar en su gracia, es la fe que obra por amor. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y esa fe que obra por amor ni siquiera es un mérito humano, sino que es la obra soberana del Espíritu Santo en la vida del creyente cuando lo salva. En ese momento el fruto del Espíritu Santo gobierna a ese creyente, como leímos en Gálatas 5, 22 y 23. Y ese fruto del Espíritu Santo que hemos recibido por la gracia de Dios debe ponerse en acción, sobre todo demostrando ese amor, ese fruto, esa gracia al hermano que cae en pecado, como leímos en Gálatas 6, versículos 1 y 2. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Este énfasis en la gracia y en su desarrollo práctico en toda la vida del creyente es tan vital que Pablo advierte casi ya al final de su carta que lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Gálatas 6, 7. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si se siembra gracia, se recogerá gracia. Si se siembra el fruto del Espíritu, se recogerá fruto del Espíritu. Si se siembra obras de la carne, se recogerá las consecuencias de haber sembrado obras de la carne. Pero a pesar de ser una carta tan dura de inicio, tan cargada de advertencias durante toda ella, Pablo la concluye con notas profundamente personales que reflejan su amor por Cristo, su amor por la verdad del Evangelio y su amor por aquellos hermanos que se habían desviado de la fe verdadera. Y por esa razón, al cierre de su carta, que va del versículo 11 al versículo 18, Pablo comienza haciendo un sentido llamado a esos hermanos a que le escuchen, versículo 11. Y continúa ese sentido llamado estableciendo un claro contraste entre los que se glorían en la carne y aquellos que se glorían en la en la gracia de la cruz de Cristo. Versículos del 12 al 15. Pablo quiere acabar con ese sentido llamado, dándoles a entender que el verdadero signo de pertenencia a Dios no son los méritos humanos, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios que Cristo obtuvo a nuestro favor en su cruz. Y con ese sentido llamado, Pablo comienza diciendo en el versículo 11, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Pablo acaba su carta con el deseo de que los gálatas comprendan que cada palabra de esta carta proviene de su propio corazón. Él quiere demostrarle que es su interés personal por ellos, que no es simplemente un apóstol cumpliendo una función, cumpliendo una obligación. Les amo. Quiero que entiendan que realmente les escribo todo esto desde lo profundo de mi corazón. Que a pesar de la dureza de la carta, de lo cargado que está de advertencias durísimas, todo se motiva por mi amor, por mi preocupación por ustedes. El amor de Pablo hacia ellos era tan grande, el tema de la gracia es tan trascendental que no dejó que ni siquiera un escriba, como era costumbre en aquellas épocas, un escriba redactara su carta. Lo que tengo que decirles es tan importante, tan urgente, que no puedo esperar. Yo mismo voy a escribir esta carta. Mira con qué grandes letras les escribo de mi propia mano. Este sentido llamado nos hace entender la seriedad del tema, la gran preocupación de Pablo. Hermanos, el tema de la gracia y de los méritos humanos no es una cuestión de juegos. Pablo no estaba para juegos. No es una cuestión de preferencias.
No es una cuestión de predilecciones, ni es cuestión de denominaciones. Esto va mucho más allá, es algo mucho más trascendente, es cuestión de eternidad. Es cuestión de si existe o no relación con Dios a través de Cristo, de si estamos o no reconciliados con Dios a través de Cristo. Por tanto, el tema de la gracia y el tema de los méritos humanos para ganarnos el favor de Dios va a definir el destino eterno de las personas. Esa es la gran preocupación de Pablo. Mira, en el mundo existen multitud de religiones, creo que todos somos conscientes, pero realmente solo hay dos tipos de creencias, solo hay dos tipos de caminos. Uno es el camino del logro humano, y en ese camino se afirma que tú te ganas tu salvación por tu moralidad, por tu bondad, por tu religiosidad, por ceremonias, por rituales, por ritos. Es el camino de las obras. Y ahí puedes meter cualquier tipo de religión que se te pueda imaginar, sea un cristianismo por obra, un catolicismo romano, por ejemplo. Puedes meter el Islam, puedes meter el budismo, puedes meter el hinduismo, puedes meter el judaísmo. Todo tipo de religión que llame al hombre a hacer algo para alcanzar el favor de Dios es un camino del logro humano. El otro camino es el camino del logro divino. El camino del logro divino, donde todo es hecho por Dios y donde Dios ofrece su logro al hombre por gracia, para que se pueda reconciliar con Él. Y esa gracia, esa reconciliación se recibe por la fe, no por obras. Y a ese camino se le llama cristianismo. ¿Por qué cristianismo? Porque fue Cristo, Dios hecho hombre, quien consiguió ese logro con su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Solo Cristo consiguió la salvación a favor de todos los que crean en Él como Señor y Salvador. Por esta razón, este camino es exclusivo, es incomparable con ninguna otra religión. Ese camino es único, no hay otro parecido, ni se puede compaginar con ningún otro, ni siquiera se puede compaginar con méritos humanos. La palabra de Dios es muy clara. Solo hay un camino que lleva al Padre y ese camino tiene un nombre propio, Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino es exclusivo, como dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por esta razón de la exclusividad de Cristo, solamente aquellos que creen en Él, solamente aquellos que ponen toda su fe, toda su confianza en Él, despreciando toda su moralidad, solamente esos podrán ser salvos por la gracia de Dios. En este camino, lo único que tú y yo aportamos, ¿sabes lo que es? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Es nuestro reconocimiento de que somos pecadores, que merecemos el infierno. Y es por esa razón que ese hombre que llega a esa consideración de sí mismo, ruega a Dios para que tenga piedad de él, para que su perdón, para que su compasión llegue a su vida, como aquel hombre que iba camino al templo de Lucas 18:13, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y que en palabra del Señor Jesucristo subió justificado, declarado justo a su casa. El Señor Jesús, en su Sermón del Monte, en Mateo 7, del 13 al 15, habló de dos tipos de puertas, una ancha y una estrecha, y dos tipos de caminos, uno angosto y otro espacioso. El camino de las obras tiene una puerta ancha, anchísima, que ofrece múltiples opciones, múltiples religiones, múltiples posibilidades de entrar por medio de tu justicia personal, de tus méritos, y esa puerta anchísima ofrece un camino ancho, espacioso, donde todo cabe. Cabe tus opiniones humanas, caben tus pecados sin confesar, caben tu vida sin transformar, caben ritos, rituales, símbolos religiosos, todo eso que te anestesia espiritualmente y que te satisface emocionalmente, todo cabe ahí. Y el Señor Jesús advierte que por ese camino, por donde van muchos,
y que creen que van al cielo, realmente se dirigen al infierno. Por el contrario, el camino de la gracia, el camino de sola la fe en Cristo ofrece una puerta estrecha. Una puerta tan estrecha que es imposible de atravesar si llevas a cuesta tu justicia personal. Esa puerta es tan estrecha que tienes que entrar totalmente desnudo. ¿Desnudo de qué? ¿Desnudo de tu justicia? ¿Desnudo de tu opinión sobre ti mismo? ¿Desnudo de tus obras? ¿Desnudo de tus méritos? Y esa puerta da a un camino angosto, estrecho, muy estrecho. ¿Por qué? Porque es un camino que solamente puedes andar tú y Cristo a tu lado. Y Cristo a tu lado. Y el Señor dijo, esta puerta y este camino son pocos los que la hallan. Pero es el único camino que lleva al cielo. Y esto es tan trascendental porque definirá la eternidad de las personas que, como dije al principio, Pablo comenzó esta carta siendo extremadamente duro y acaba clamando a aquellos Gálatas, por favor, préstenme atención. Préstenme atención. ¿Por qué camino estás andando? ¿Por qué puertas has entrado? ¿Has entrado por la puerta ancha de tus méritos, de tus esfuerzos? ¿Te relacionas con Dios en base a esos méritos, a esos esfuerzos? ¿O has entrado por la puerta estrecha? ¿Has despreciado toda tu justicia personal y te has aferrado simplemente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo? No pasen por alto lo que les estoy diciendo, dice el apóstol Pablo en otras palabras. El destino eterno de ustedes está en juego. Es ese sentido llamado del apóstol Pablo. Hermano, cada vez que examines tu fe, cada vez que examinemos nuestra fe, examinemos cuidadosamente dónde está nuestra confianza. Examinemos cómo estamos andando en esta vida y examinémoslo cuidadosamente para saber si hemos entrado por esa puerta estrecha y vamos de la mano de Cristo y de su gracia, o por el contrario, hemos entrado por la puerta ancha de nuestros méritos y vamos acompañados de nuestra justicia personal, de nuestra religiosidad, de nuestra moralidad, de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos. Si es así, arrepiéntete, arrepiéntete. Vuelve al camino de la gracia del Señor Jesucristo. Porque estás yendo por un camino que aunque te parezca que va al cielo, realmente te lleva al infierno. Y con este sentido llamado a examinar nuestras vidas para saber por dónde vamos andando, Pablo acaba esta carta. Y acaba haciendo un claro contraste entre la gloria humana que no vale para nada, que solo se traduce en pérdida eterna, y la gloria de la cruz que perdura para vida eterna. Y Pablo aquí nos va a dar una serie de características de un camino y del otro. Características del hombre, de cómo se desenvuelve en un camino y en otro, y que nos va a ayudar a examinarnos para saber por qué camino estamos andando. Ese es el punto. Primeramente nos va a hablar de la gloria del hombre, la justicia humana, que no vale para nada, del versículo 12 al versículo 13. Y luego va a hablar de la gloria de la cruz, del versículo 14 al 15. Fíjate cómo describe o cuáles son las características de esa gloria del hombre que no vale para nada y que demuestra que ha entrado por la puerta ancha que va por el camino amplio que lleva a la condenación. La primera característica de esa gloria humana es la jactancia. Primera parte del versículo 12. La jactancia. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. En otras palabras, los que quieren dar una buena impresión en la carne buscarán que otros sean igual de orgullosos que ellos en la carne, igual de orgullosos en ritos, en méritos humanos, en esfuerzos humanos. Esa persona no buscará que tú tengas una relación íntima con el Señor, sino que vivas exclusivamente para tus esfuerzos, y por tus esfuerzos, y por medio de tus esfuerzos. Los que desean gloria humana buscarán causar una buena impresión externa a través de sus actos santos y virtuosos de cara a los hombres. Y te dirán todo lo que a tu carne le agrade,
¿Por qué? Dice Pablo, porque desean agradar en la carne. Son personas jactanciosas que se jactan de una aparente vida espiritual. Y para agradarte, nunca te van a confrontar con el pecado en tu vida. No te confrontarán si tu vida no muestra el fruto del Espíritu. Mirarán hacia otro lado si te has vuelto insensible a las cosas de Dios. No se preocuparán si estás o no a bien con el Señor. No te confrontarán, como dije antes, en amor con tu pecado. Si caes en pecado, no te alentarán a confesarlo, no te restaurarán con amor y paciencia como vimos en el contexto anterior. No te animarán a rendirte a Cristo, a confiar solamente en Él, en su palabra, en su gracia. No, al contrario, buscarán que seas tan orgulloso como ellos. No te preocupes por esa gracia. Esfuérzate en tus méritos morales. Buscarán que ellos que como ellos tú también dependas de sus méritos inútiles para estar a bien con Dios. Así como los judaizantes buscaban de los gálatas que se circuncidaran. Hermanos, toda expresión de piedad que busca la jactancia, el sentirse bien con uno mismo, es buscar la gloria personal. Y esa gloria personal es una burla al Señor. ¿Por qué? Porque al final, aunque lo quieras disfrazar de querer glorificar a Dios, realmente buscas tu propia exaltación. No buscas la exaltación de Cristo. Si todo lo que haces en tu vida personal, en tu familia, en la iglesia, es para que la gente te vea y que digan qué gran cristiano, qué buen cristiano, te estás exaltando a ti mismo, eres un jactancioso. Toda expresión de piedad que solo busca el beneplácito de los hombres, el ser reconocidos por ellos, es una burla al Señor. En ocasiones simplemente vivimos por el qué dirán otras personas y hacemos por el qué dirán otras personas. Eso es una burla al Señor. Y todos aquellos que te animen a hacer eso son personas jactanciosas que han entrado por la puerta ancha que lleva al infierno. Un creyente sincero, sin embargo, buscará siempre que Cristo sea formado en otros hermanos. Gálatas 4:19. Su único deseo es alentarte, animarte, restaurarte, sostenerte en amor para que vuelvas a la gracia del Señor si te has apartado de esa gracia. El creyente no sincero buscará agradar a ese hermano apartado de la gracia, haciéndose partícipe de un modo de vida que se basa en obras humanas. Que vives una vida en pecado, no pasa nada, te dirá. Lo importante es que cumplas con los ritos y ceremonias de la iglesia. Lo importante es que no te olvides de cumplir con tus responsabilidades en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, lo que sea. Olvídate del pecado, eso no es lo importante. Si cumples, ya Dios se va a olvidar de tu pecado. Esa jactancia, ese orgullo, era lo que aquellos judíos buscaban de los gálatas. Ellos deseaban agradar en la carne y por esa razón trataba de que ellos se fueran obligados a la ley de Moisés, a cumplir la ley de Moisés. Además, la gloria humana se caracteriza por la cobardía. Cobardía, segunda parte del versículo 12. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Los judaizantes de la época de Pablo obligaban a los cristianos a ser como ellos, a cumplir normas externas religiosas, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Fíjate cómo Pablo comienza diciendo simplemente. Es decir, mira, ¿sabes qué? Esto es tan simple, es que no hay otra motivación. Los judíos no tienen otro interés, no tienen otra razón de ser que simplemente vivir haciendo obras humanas para no sufrir por la cruz de Cristo. En definitiva, simplemente son unos cobardes. Son cobardes que no quieren sufrir por Cristo. Son cobardes porque no quieren ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Simplemente.
Un judío que se convertía en cristiano en la época del apóstol Pablo solo podía esperar una cosa, sufrimiento. Solo podía esperar otra cosa, ser aborrecido por su familia judía, ser aislado de la comunidad judía donde vivía, incluso morir si no obedecía y dejaba de proclamar a Cristo. Un judío no podía esperar otra cosa, sino acabar siendo un proscrito si creía en Cristo. Así que, ¿qué hacían los judaizantes? Evitaban la persecución predicando una forma de evangelio mentirosa, donde la salvación por fe en Cristo se le añadía la circuncisión, se le añadía el cumplimiento de la ley de Moisés. De esa manera no tenían que sufrir ese ostracismo, no tenían que sufrir esa persecución, no tenían que sufrir ese rechazo familiar o de la comunidad, porque de alguna manera se congraciaban con aquellos judíos más puristas. Ellos no querían pasar por la vergüenza de la cruz. Lo que realmente buscaban era ser aceptados por los hombres. Pero hermanos, ¿sabes una cosa? La cruz de Cristo siempre será un tropiezo para el mundo sin Cristo. Siempre. Pablo afirmó en Gálatas 5:11 que la cruz es un escándalo. En Romanos 9, y citando a Isaías 28, dice Pablo de Cristo, Romanos 9:33, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él, ese es Cristo, no será avergonzado. A los corintios les definió el Evangelio de la siguiente manera, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. La cruz siempre será motivo de escándalo, motivo de tropiezo, siempre. Por esa razón, un creyente salvado por la gracia de Dios debe saber siempre que si quiere seguir a Cristo, si quiere vivir en su gracia, deberá negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Mateo 16:24. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, se identificó con la cruz y asumió las consecuencias. Dice Pablo que fue perseguido por los judíos y fue perseguido por los gentiles. Para los judíos la cruz, como hemos dicho, era piedra de tropiezo, para los gentiles era locura. Y aquellos judaizantes no querían pasar por lo mismo. Y por esa razón enfatizaban la circuncisión en lugar de la crucifixión. Y así ganaban muchos adeptos, y así se congraciaban con los judíos, y en definitiva, esta vez, ¿sabes qué? Estamos a bien con todo el mundo. Su religión era tan popular porque evitaba la vergüenza de la cruz, evitaba los conflictos, se llevaban bien con todos, eran bien recibidos en todos los lugares. Así que, desde la perspectiva legalista, todo era ideal. Que predicaban un falso evangelio, no pasa nada. Lo importante es que estamos a bien con todo el mundo. Hermanos, la exclusividad de la cruz de Cristo, como leímos al principio, la exclusividad de este camino, la exclusividad de la gracia mostrada en la cruz de Cristo para salvación, siempre será un tropiezo. Siempre será un tropiezo para los que quieren confiar en sus méritos y por tanto todo el que defienda esa gracia exclusiva será también un tropiezo. Y por tanto, todo el que defienda esa exclusividad de la gracia de la cruz de Cristo debe estar preparado para sufrir por la cruz de Cristo. Aquellos moralistas judíos eran unos cobardes, como lo son todos aquellos que se acobardan del Evangelio e intentan pasar desapercibidos, intentan no ofender a nadie para estar a bien con todo el mundo. No, no eres una persona sabia, eres un cobarde. Un cobarde. Si esa cobardía está en tu vida, es que has entrado por la puerta ancha. Vas por el camino amplio. Si intentas vivir esta vida no intentando ofender a los hombres con el llamado divino, que no tuyo, el llamado divino a esos hombres a arrepentirse de los pecados y creer solo en Cristo para salvación, y no quieres hacerlo para no ofenderles, es que eres un cobarde. Mira, si no quieres sufrir por Cristo, es fácil. Es fácil. Vive una vida religiosa. Amóldate a otros hombres que creen
que los méritos son buenos. Si quieres ser aceptado por los hombres, amóldate a ellos mostrando tus buenas obras como ellos hacen. Confiesa a Cristo a través de símbolos, de ritos, a través de buenos sentimientos tolerantes. Identifícate como cristiano siguiendo esta ola de buenismo y tolerancia al pecado que impera en nuestra sociedad. Si no quieres sufrir por Cristo, nunca digas que el Evangelio de la gracia en Jesucristo es el único y exclusivo camino a Dios. Si no quieres sufrir por Cristo, si no quieres que nadie se enemiste contigo, no hables del pecado. No hables que ese pecado nos enfrenta a Dios. No hables de la elección soberana de Dios en la salvación. No hables de que merecemos la condenación. Si no quieres que te aíslen, no digas que no podemos hacer algo por nosotros mismos para reconciliarnos con Dios. Si no quieres que te etiqueten de tal o cual extremo doctrinal, ya sabemos. Si no quieres que te ignoren, basta con que admitas que puede haber algo más que se pueda añadir a la sola gracia para la salvación. Y entonces, ¿sabes qué? Serás aceptado como uno más. Ahora, no olvides que si quieres vivir así, será porque simplemente no eres más que un cobarde. Más que un cobarde, que no quiere sufrir por Cristo. No, no eres cristiano, lo siento. Y no eres cristiano porque en Apocalipsis 21, 58 leemos que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Así que hasta ahora hemos visto cómo la gloria humana, esa puerta ancha, ese camino amplio, se caracteriza por la jactancia, por el orgullo humano, por la cobardía ante el Evangelio de la sola gracia de Cristo, y la otra característica que leemos en el texto es la hipocresía, primera parte del versículo 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Obviamente es razonable que la hipocresía venga a continuación de la cobardía porque casi son inseparables. Porque si una persona no temiera lo que otros pueden hacer o decir, no tendría por qué aparentar lo que no es. Los judaizantes eran de cara al exterior lo que no eran en su intimidad. Aparentaban lo que realmente no eran. En sus actos públicos, de cara a otros judíos, eran externamente muy puros. Se llenaban de filacterias, de velos, mantenían una fachada de piedad. Pero en lo íntimo en su relación personal con Dios, estaban podridos. Eran zombies, corrompidos completamente. Eso fue lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23 de los fariseos y de los escribas. Ahí leemos lo que dijo el Señor en Mateo 23, 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, qué hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Así que básicamente, aquellos judaizantes de la época de Pablo obligaban a los demás a circuncidarse, obligaban a los demás a cumplir la ley mosaica, algo que ellos ni siquiera hacían. Y lo único que hacían es por medio de ese llamado a los gentiles cristianos, eran mostrar que eran buenos judíos. Mira a cuántos he convertido, a cuántos he traído de esa idolatría de adorar a ese Cristo y han vuelto a la ley mosaica. Así que usaban sus obras para tapar sus miserias, para ocultar la realidad de sus corazones. Realmente ellos no tenían ninguna relación con Dios. Realmente ellos no guardaban la ley como decían hacerlo y como exigían a los gentiles. Y de esa manera, obligando a otros, aparentaban tener una vida religiosa perfecta, aparentaban tener una correcta relación con Dios. De esa manera ellos parecían ser buenos religiosos, aunque toda esa religiosidad externa simplemente era una pantalla que se ponía para ocultar la realidad de sus corazones, y es que no estaban reconciliados con Dios. Así que al final sus vidas eran hipócritas.
Hermano, un creyente salvado por la gracia de Dios, si por algo debe caracterizarse, es por tener una vida transparente, completamente transparente. Si por algo se caracteriza un cristiano salvado por la gracia de Dios, es por saber que no tiene nada que ocultar, porque sabe que nada puede ocultar, porque sabe que todo está perfectamente visible ante los ojos de Dios. Por eso se va a rodear de otros creyentes fieles que le ayuden en sus luchas, que le ayuden en sus debilidades. No vivirá una doble vida revestida de una falsa humildad. Un creyente salvado por la gracia de Dios no vive confiado en lo que otros puedan ver, sino que vive sabiendo que Dios le ve. Y que sabe perfectamente, que conoce ese Dios, conoce todas las intenciones de su corazón y por eso buscará a Dios en lo íntimo, no solo en lo público. Y vivirá para Dios en lo íntimo y no en lo público. Examinémoslo. ¿Qué es lo que Dios ve de ti? Si lo único que ves es esa hipocresía en tu relación con Él, si realmente no mantienes ese ecuánime en tu exposición pública de tu vida como creyente, con tu vida en relación personal con Él, has entrado por esa puerta ancha. La gloria humana, entonces, contra la cual Pablo está advirtiéndonos en este texto, con este sentido llamado, se caracteriza por la jactancia, por la cobardía, por la hipocresía. Y la cuarta característica es por el envanecimiento. Segunda parte del versículo 13. Mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Lo que interesaba a los judaizantes era sobre todo que la dependencia de los gálatas a la ley de Moisés fuera la evidencia a ojos de otros judíos legalistas de que ellos eran buenos judíos, lo que dijimos antes. La evidencia no eran sus vidas, sino la vida de los gálatas que les seguían. Estaban tan envanecidos que se gloriaban de la cantidad de adeptos que ellos habían hecho, de la cantidad de adeptos que habían abandonado la sola gracia de Jesucristo. Y ese es el detalle importante. Buscaban gloriarse en la carne de ellos y no en Cristo. Saltando el puente a nuestros días, el cristiano que se enorgullece, que se ha envanecido de su moralidad y no de la gracia del Señor, lo que va a desear es que otros vivan como ellos. Buscarán siempre partidarios que sean igual de morales que ellos. Partidarios que sean tan buenos cumplidores de normas y ritos como lo son ellos. Partidarios de ser tan deseosos de ser vistos y alabados por otros moralistas como lo son ellos. Esos moralistas no buscarán que otros cristianos tengan una verdadera relación con Cristo, sino que la tengan con ellos e incluso a través de ellos. Por esa razón no buscarán que otros hermanos tengan en sus manos las herramientas adecuadas para conocer a Cristo por medio de las Escrituras, sino que se pondrán ellos como intermediarios necesarios. Para ellos, para esos cristianos, la relación importante no es con Dios, sino con ellos. Incluso con la iglesia. ¿Tienes una buena relación con la iglesia? Da igual el resto de tu vida, da igual lo que hagas en tu intimidad. ¿Estás bien en la iglesia? ¿Cumples en la iglesia? ¿Obras en la iglesia? ¿La gente sabe lo que haces? ¿Sabes a qué te dedicas en la iglesia? Entonces estás bien con Dios. Se han envanecido. Ese envanecimiento espiritual es el colmo del que confía en su carne para llegar a Dios. Así que aquí tienes las marcas de un cristiano que ha entrado, espero que no sea el caso, por esa puerta ancha, que va por ese camino amplio que lleva a la condenación. Es una persona moralista, confía en sus méritos para la salvación, es jactancioso, obliga a otros a ser como ellos, desprecian a los que piensan distinto, sobre todo en asuntos de la sola gracia y de la sola fe. Su énfasis será a las tradiciones, las costumbres, las aparentes amistades basadas en
lo que ellos piensen, y en los que no piensen como ellos serán excluidos. Además serán cobardes, relativizarán todo lo concerniente al Evangelio de Cristo, relativizarán la fe, el pecado, las buenas obras, se amoldarán al pensamiento cultural sobre el cristianismo a través de símbolos, harán énfasis en cómo vistes, en cómo te representas ante el mundo como cristiano en tu vestir, en tus símbolos externos. Harán énfasis en los buenos sentimientos tolerantes frente al pecado. Estarán subidos en la ola del buenismo, de la tolerancia que impera en nuestra sociedad. Serán hipócritas viviendo una doble vida, aparentando una supuesta piedad, una supuesta relación con el Señor, pero siendo realmente sepulcros emblanquecidos y haciendo que otros les sigan por esos mismos caminos religiosos. Frente a todo esto que caracteriza la gloria del hombre, que no vale para nada, encontramos la marca de un cristiano que realmente ha sido salvado por la gracia de Dios por medio de la sola fe en Cristo. Y esa marca es indiscutible. Solamente se va a gloriar de la cruz de Cristo. Y eso es lo que Pablo desarrolla en los versículos 14 y 15. Aquí nos da las características de los creyentes que se glorían en la cruz de Cristo. La primera característica, sencillez espiritual, primera parte del versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En contraste con los judaizantes que estaban más preocupados por gloriarse a sí mismos, Pablo clama a Dios: jamás, Señor, jamás me acontezca, jamás se me ocurra gloriarme en nada que no sea solo la cruz de Cristo. En otras palabras, mientras los dedicados a las obras se vanaglorian, se enorgullecen de sus obras y de lo que logran de cara a los hombres a través de ellas, los que se glorían en la cruz de Cristo solo ruegan: Señor, que no me aparte jamás de esa cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Que nunca me aparte de esa gracia divina. Y por esa razón serán conscientes de su absoluta incapacidad por sí mismos y cada día irán al trono de la gracia: Señor, ayúdame a no apartarme de la cruz de Cristo. Mostrando con ello, pues, simplemente ese reconocimiento de no ser nada, de necesitar de Cristo, en otras palabras, esa humildad y sencillez de corazón. Esa sencillez espiritual comienza cuando ves la cruz de Cristo nuestro Señor. En ese momento reconoces que la salvación solo puede ser del Señor, porque si tanto sufrimiento, si tanto dolor en aquella cruz hiciera necesaria mi participación, es porque aquella obra de Cristo fue insuficiente. Aquel dolor fue insuficiente, fue vano. Entonces aquella cruz no sirvió para nada si yo necesito aportar algo por mi parte. Fue insuficiente. En cambio, aquella cruz, aquel dolor y aquel sufrimiento inmerecido del Señor pone a todos y cada uno de nosotros en nuestro sitio. Porque solamente puede significar una cosa: mi salvación es por la gracia de Dios. Yo nunca, yo no sé tú, pero yo nunca hubiera podido estar ahí en aquella cruz soportando lo que soportó el Señor. Nunca. Sobre él cayó toda la ira de Dios. ¿Tú crees que tú puedes aportar algo a eso? Yo nunca jamás creo que ninguno de nosotros realmente hubiéramos soportado todo lo que el Señor soportó. No todo, ni una ínfima parte de lo que el Señor soportó en aquella cruz. Por tanto, mi salvación necesariamente tiene que ser enteramente del Señor. Por eso, en aquella cruz, por ese sufrimiento del Señor, todos los que han sido salvados por la gracia de Dios reconocen su propia indignidad, reconocen que merecen la condenación eterna, reconocen la ira de Dios, reconocen que si Dios no hubiera tenido misericordia, tendrían que estar en el infierno justamente. Por eso en aquella cruz de Cristo, y solo en Cristo, ven esos atributos resplandecientes de Dios como su justicia, su poder, su sabiduría, su amor, su misericordia, su gracia. En la cruz de Cristo, el creyente que realmente
ha sido salvo por la gracia de Dios, reconoce que su justificación, su santificación, su glorificación solo es una obra de Dios. Por la dignidad de la cruz de Cristo y por su propia indignidad, el creyente salvado por la gracia de Dios cae rendido a los pies de Cristo y clama a Él: Señor, ten piedad de mí. Se rinde a Cristo cada día, orando cada día: Señor, para que tu poder, el poder de tuyo, del Dios hecho hombre, crucificado y resucitado, me sostenga en tu gracia. Sosténme, Señor, que jamás me gloríe que no sea en tu cruz. Ese creyente se rinde a Cristo cada día proclamando: solo al Señor crucificado y resucitado donde quiera que esté. Solo proclama su gracia, solo proclama su justicia, solo proclama su misericordia. No quiere llamar la atención sobre sí mismo. El amor de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios, el amor de Cristo le constriñe a hacerlo. Es como si quieres hablar de tus logros y no puedes hacerlo. No puedes. No tengo tiempo que perder, solo que escuches de la gracia y de la misericordia de Dios. Mi ejemplo no sirve de nada. Ese creyente vivirá valientemente defendiendo el Evangelio de la gracia de Cristo contra todo ataque que se le pudiera hacer. Lo segundo que evidenciará a ese creyente rendido a la gloria de la cruz de Cristo es su pleno compromiso con el Señor y su Evangelio. Segunda parte del versículo 14. Por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Está hablando el apóstol Pablo. Dicho de otro modo, el creyente da testimonio con su vida transformada de que el Espíritu Santo, por medio de la gracia de la cruz, ha efectuado una maravillosa obra en su alma. ¿Y cómo es esa maravillosa obra? Bueno, el mundo, que son todos sus tesoros, todos sus placeres, todos sus honores, todos sus valores mundanos, toda la vanagloria del hombre, todo eso ha muerto para él. Y él ha muerto a esa gloria humana, ha muerto a esos méritos, ha muerto a esa jactancia, ha muerto a esa hipocresía, a ese envanecimiento que genera en cobardía. Todo eso ha perdido todo encanto para él. Nada de eso para mí es útil. Para el creyente, así como para Pablo, no hay nada comparable al amor de Cristo, a conocer más de Cristo. Por eso no hay nada más sublime que conocerle y no hay nada más reconfortante que comprometerse con Él para que en ese compromiso con Él ir creciendo en conocimiento de Él. Y todo eso llevarlo a cabo aunque haya que perderlo todo si es necesario. En Filipenses 3, versículo 4, versículo 7 y versículo 8 leemos lo siguiente. Es la experiencia de Pablo, pero que es perfectamente aplicable a todo creyente. Sin embargo, dice Pablo, Filipenses 3, 4, 7 y 8, sin embargo, tales cosas que eran para mí ganancia, recuerda que él era fariseo de fariseos, tales cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, aún más ciertamente estimo como pérdida todas las cosas debido a la sublime excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todas estas cosas y todavía las sigo considerando como basura a fin de poder ganar a Cristo. Los que se glorían en la cruz del Señor, que han sido confrontados con esa excelencia del Señor, reconocen su absoluto vacío en comparación con la majestad del Señor. Y entiende que sus obras nunca van a aportar ni un gramito de justicia delante de Dios. Y por ese entendimiento, por la cruz de la gracia de Cristo, esa cruz mata a esa antigua persona engreída, orgullosa, y en su lugar una nueva es creada a la imagen de Cristo solo por la fe. Que fue lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. ¿Qué Pablo fue crucificado ahí? Aquel Pablo fariseo, engreído, orgulloso de sus obras. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en mi relación con el Señor, no por medio de las obras, sino que la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. En ese momento, ese creyente es libertado de la maldición de la ley. Esa persona es creada nueva y ya es libre, libre para servir, para amar a Dios. Gálatas 3:13, Pablo escribe, Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Por tanto, todos los que se glorían en la cruz de Cristo, si se regocijan por algo, es por haber sido liberados del mundo, liberados de su propio engreimiento, de su propia soberbia, de creerse que ellos podían hacer algo por ganar el favor de Dios. Los que se glorían en la cruz de Cristo se regocijan, Señor, gracias por haberme librado de ese lastre que me ha acompañado toda mi vida, de creer que yo podía hacer algo por ganarme tu favor. Eso mismo le pasó a Lutero en su lucha, hasta que leyó Gálatas, hasta que leyó Romanos. La ley que condena el mundo, nada de eso ya gobierna sobre un creyente que se gloría en la cruz de Cristo. Por eso Pablo añade, y yo he sido crucificado al mundo, en Gálatas 2:20. Todo creyente como Pablo que se gloría en la cruz de Cristo ha muerto al mundo. En otras palabras, se convierte en un paria en este mundo, que es un mundo que solamente busca los placeres de la carne. Ese creyente ha llegado a ser un objeto de desprecio para todos aquellos que tienen su esperanza puesta en los tesoros y placeres, honores y valores humanos. Sí, hermanos, confiar en la gracia de Cristo, morir al mundo nos convierte en parias en este mundo. De hecho, no somos otra cosa que extranjeros. Estamos de paso. Un teólogo dice de este versículo 14, los ideales y la perspectiva de Pablo ahora han llegado a ser tan espirituales y opuestos a lo terrenal que el mundo le puede pasar por alto como si nunca hubiera existido. Y así es como debemos vivir. Igual debe suceder en todo creyente que solamente confía en la gracia del Señor Jesucristo, que se gloría en la cruz de Cristo y en sus méritos. Mostrará un carácter humilde y una sencillez espiritual de corazón. Tendrá un pleno compromiso con Cristo, porque para él ya este mundo y su fama no tiene ningún valor. Y lo tercero que evidenciará ese creyente rendido a la gloria de la cruz de Cristo es que vivirá para el Señor como una nueva criatura, libertado de la esclavitud de nuestra propia religión moralista. Versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dicho de otra manera, la salvación por medio de la gracia de la cruz de Cristo no te cambia de religión. En ocasiones he hablado con personas que nos visitan y que se confiesan a sí mismas como católicas y les digo, mira, aquí no venimos a que busques cambiar de religión. Lo que quiere hacer Cristo no es que cambies de religión, lo que quiere hacer Cristo es que nazcas de nuevo. Que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo en su gracia, en su cruz, si te salva, te hace ser una nueva creación. Te cambia como persona. Cuando Pablo fue salvado por la gracia de Cristo, camino a Damasco, él iba como un fariseo lleno de ira a arrasar con la iglesia de Cristo. Pero en aquel momento, cuando se encuentra con Cristo, por la gracia de Cristo fue totalmente transformado. Fue totalmente otra persona. Sus años como fariseo circunciso que buscaba agradar a Dios por sus obras acabaron. Sus años buscando agradar a Dios por medio de sus fuerzas acabaron. Sus años persiguiendo a creyentes incircuncisos, que eran incircuncisos según la perspectiva judía, acabaron. En el momento de su salvación por la gracia de Dios, entendió que nada de eso tenía valor alguno delante de Dios. En aquel momento dejó de ser quien era en la carne para hacer lo que Cristo había hecho nuevo en su corazón. Desde ese momento para Pablo ni la circuncisión fue nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y así sucede contigo y conmigo, hermanos. Si Dios te salvó por su gracia, no fue para que te cambiaras de religión, sino para que seas una nueva criatura, creada a la imagen de Dios, creada a la imagen de Cristo.
Cristo es Dios hecho hombre. Desde ese momento ya no eres quien eras. Todo lo viejo pasó, 2 Corintios 5:17, y todo es hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En ese momento toda religión se ha ido, todo intento moral por agradar a Dios se ha ido. Ahora eres una nueva creación que dependes y vives por la gracia de Dios, agradecido por la gracia de Dios, confiando en la gracia de Dios, descansando en la gracia de Dios, y así hasta que el Señor te llame a su presencia y más allá. Para toda la eternidad, todo se ha vuelto nuevo. Ahora solamente confías en la gracia de la cruz de Cristo. En ese momento en el que el Señor te salva, se fue toda esa frustración del autoesfuerzo religioso, se fue toda esa frustración de querer y no poder, se fue toda esa frustración de ser incapaz de llegar a donde quería uno ir, pero que no podía alcanzar, de tener paz y gozo en mi alma, pero no tenerla porque una y otra vez siempre las mismas ideas moralistas llegaban a mi corazón. Todo eso pasó porque soy una nueva creación. El creyente, por la gracia de Dios, ahora tiene por la cruz de Cristo un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una nueva capacidad para amar a Dios, para cumplir su voluntad. Tiene nuevos deseos, nuevos afectos, nueva esperanza. Un creyente realmente salvado por la gracia de Dios sabe que ahora como nueva criatura tiene una nueva relación con Dios. Cada día va y habla con Él y se desplaya con Él, permítame la expresión, se desahoga con Él, permítame la expresión. Y lo maravilloso es que sabe que Dios le escucha, porque sabe que solo Cristo hizo posible que su Padre le escuchara por medio de su gracia. Sabe que ahora como nueva criatura en Cristo su vida es infinitamente mejor que la vieja. Sabe que su vida es la obra de Dios. Sabe que su vida, que su nueva vida es el resultado de la voluntad de Dios, no de sus esfuerzos. Sabe que es hechura de Dios, es creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Cómo no gloriarnos en esa cruz de Cristo? Si me ha cambiado radicalmente, si ya no soy el que era, si me ha hecho libre de las garras del pecado, si me ha hecho libre para gloriarme solamente en Cristo y en su gracia. Por eso ese creyente confiado solo en la gracia del Señor mostrará siempre un carácter humilde y una sencillez espiritual de corazón. Tendrá un pleno compromiso con Cristo. Ya este mundo no tendrá para él ningún valor, vivirá para Dios como nueva criatura en Cristo y cada día deseará parecerse más y más a su Señor y Salvador, siendo más como Él, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Quizás te estés preguntando, ¿y qué pasa de los versículos del 16 al 18? En el versículo 16, Pablo deseará paz y misericordia a todos los creyentes que viven en la gracia del Señor Jesucristo. Versículo 16 dice Pablo, y a los que anden conforme a esta regla, gloriarse en la cruz de Cristo, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, y a todos esos creyentes, en otras palabras, y todos esos creyentes que vivan solo confiados en esa gracia de la cruz del Señor, vivan en paz. Vivan en paz. Vivan en esa misericordia de nuestro Señor que es nueva cada día. Disfruten del Señor. Disfruten del Señor. Descansen cada día en esa obra suficiente de Cristo. Disfruta de la gracia del Señor lograda por Él para ti, para que puedas acudir a su santo trono. No se esclavicen, no vuelvan de nuevo a las obras de su carne. Por el contrario, versículo 17, Pablo les dice a todos los que quieren seguir confiando en sus obras: de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. En otras palabras, en cambio, ¿quieres confiar en tus obras? ¿Quieres seguir dependiendo de ellas? ¿Crees que debes seguir aferrándote a ellas para tu relación con Dios? Vale, háganlo. Háganlo. Allá ustedes. Cada uno tendremos que dar cuenta a Dios. No yo voy a dar cuenta de ustedes. A mí,
que nadie me cause molestias. En canario, o bueno, en castellano, a mí déjeme tranquilo. A mí déjeme tranquilo. Todo lo que he tenido que decir ya se los dije. A mí déjeme tranquilo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. El apóstol Pablo se había agotado proclamando a Cristo. Y la esencia simplemente, muy simplemente, de lo que Pablo aquí está diciendo es, ¿creen que les estoy engañando con todo lo que les he dicho en la carta? ¿Creen que soy un falso que intento aprovecharme de ustedes, como dicen los judaizantes? ¿Creen que mi evangelio es falso? Mira, en mi cuerpo están las evidencias, los latigazos, todo lo que he sufrido por causa de Cristo y que demuestran si el evangelio de la gracia de Dios que defiendo es verdad o mentira. Estas marcas demuestran si soy alguien que está buscando agradar a los hombres o soy un esclavo del Señor Jesucristo. Hermanos, vivir por Cristo, vivir para la gloria de Cristo, vivir para la gloria de la gracia de Cristo, vivir para la gloria de la gracia de la cruz y de la fe de Cristo, en ocasiones van a provocarnos mucho dolor. Aún dentro de las propias iglesias. Como le pasó a Pablo. Como le pasó a Pablo. Si eso sucede, allá cada cual. Allá con aquellos que quieran ocasionarnos dolor por defender la única gracia, la única fe para salvación. Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios. Si se producen ofensas, insultos, menosprecios, usando las palabras de Pablo, no perdamos el tiempo. Allá cada cual. No perdamos el tiempo en responder a esas molestias, a defendernos a nosotros mismos. Enfoquémonos en seguir proclamando con fidelidad a Cristo y su Evangelio de la gracia. Pablo acaba su carta bendiciendo a los hermanos, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. A pesar de aquella situación, el apóstol sabe que muchos de aquellos gálatas eran nacidos de nuevo, habían creído en Cristo, eran hijos de Dios, eran sus hermanos en la fe, y ellos debían sentir ese abrazo en la distancia del amor de Pablo hacia ellos. Debían sentir la misma gracia profunda del Señor Jesucristo que Pablo vivía y que proclamaba. Hermanos, concluyo, dice Pablo, diciéndoles la gracia, una vez más, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Así que Pablo les muestra su amor haciéndoles un último y sentido llamado. Por favor, solo gloríense en la cruz de Cristo. Solo gloríense en la gracia de la cruz de Cristo. Y este mismo llamado es lo que encierra el corazón de toda la carta. Es el mensaje, de hecho, general de todo el Evangelio. No hay otro Evangelio que el Evangelio de la gracia de la cruz de Cristo. Ese Evangelio es el que debe dar sentido a nuestras vidas. Es el que debe dar sentido a nuestra iglesia. Que solo la gracia de la cruz de Cristo sea lo que expongamos a todo el mundo. Que solo en esa gracia de la cruz de Cristo radique toda nuestra esperanza, toda nuestra relación con Dios y toda la relación que tengamos los unos con los otros. Oramos para que todos aquí presentes y también por aquellos que vengan en el futuro, si así es la voluntad del Señor, reconozcan que solamente hay un camino y ese se llama Jesucristo. Que solamente hay una verdad y es la verdad de Jesucristo. Y solamente hay una vida y esa vida es la que da Jesucristo. Y que todo eso lo da por gracia. Y esa gracia Cristo la logró en aquella cruz del Calvario. Y que la importancia de esa gracia de la cruz de Cristo sea nuestro caminar diario. Hermanos, que vivamos por gracia mostrando esa gracia. Que nos aferremos a ella por encima de cualquier otra cosa. Porque si en algo debemos de gloriarnos, como Pablo, es gloriarnos por la cruz de Cristo. Permítame acabar esta carta, como hizo Pablo, que la gracia
el amor y la misericordia del Señor nos acompañe para siempre. Amén. Señor, gracias por recordarnos, Señor, una vez más, tu gracia, Señor. Ese don inmerecido que nos has dado y que se puso en práctica en aquella cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Por gracia fuimos salvados, por gracia fuimos elegidos, por gracia fuimos predestinados para ser ellos tus hijos. Por gracia, cuando llegó el tiempo, Cristo murió en aquella cruz. Para esa gracia Cristo resucitó al tercer día. Por esa gracia tú tenías preparado el que naciéramos de nuevo un día a través de tu Evangelio. Que recibiéramos ese Evangelio y que llegáramos a él por tu pura gracia. Por tu pura gracia ahora nos sostienes cada día. Por pura gracia seguimos vivos, por pura gracia seguimos adelante, por pura gracia tú nos sostienes de los ataques del mundo, de los ataques y los deseos de este mundo. Por pura gracia, Señor, tú sigues fortaleciéndonos cada día en Cristo, debilitándonos cada día más para que, si nos gloriarnos en la cruz de Cristo. Y por gracia llegaremos a la meta y por gracia estaremos contigo para siempre. Todo es por gracia. Señor, que nunca nos gloriemos en otra cosa que no sea en esa gracia de la cruz de Cristo. Te suplicamos, Señor, tú que nos conoces y que tendemos siempre a volver a nuestros orígenes de las obras de la carne, dependiendo de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestros méritos. Líbranos, Señor, de todo eso. Que hagamos nuestras estas palabras del apóstol Pablo, que jamás se nos ocurra gloriarnos en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Te rogamos por nuestra iglesia local para que no proclamemos otro evangelio, que no vivamos entre nosotros de otra manera, que no vivamos con aquellos que nos rodean de otra forma, sino mostrando esa misma gracia que tú nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Padre, te necesitamos, perdona nuestros pecados, ayúdanos a alentarnos mutuamente los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a seguir animándonos unos a otros, a seguir por este camino estrecho, donde Cristo va a nuestro lado, pero que sabemos, Señor, que acabará en la eternidad contigo para siempre. Si hay algún hermano aquí hoy presente, Señor, que como aquellos Gálatas quizás se haya olvidado de esta gracia y ha vuelto a depender un poco de sus obras o mucho, no sabemos. Si cualquier que está hoy aquí, Señor, sigue dependiendo de sus obras, Padre, ten misericordia de ellos como has tenido de nosotros y vuélveles al camino de tu gracia, Señor. Vuélvenos a todos al camino de tu gracia. Padre bendito, gracias por ser tan paciente y compasivo, misericordioso y amoroso para con nosotros. Te rogamos, Señor, que sigas mostrando esa paciencia, esa misericordia, esa gracia, hasta el día en que tú nos llames ante tu presencia. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.